Hace ya varias décadas, el entretenimiento electrónico llegó a sorprender al mundo entero, ofreciendo una nueva forma de experimentar y deleitar nuestros sentidos frente a una pantalla. La mayoría de personas que tienen conocimiento en el tema de los videojuegos, saben que estos tienen algo muy especial, y ese algo, a veces es difícil de explicar a otras personas que tienen poca o nula experiencia con ellos. Y de esta manera, a veces nos confundimos, cuando oímos personas que recuerdan sus experiencias con videojuegos de una manera tan grandilocuente y exagerada, que tales anécdotas nos impulsan a probar los mismos títulos que tanto los hizo regocijarse, y al hacerlo, la mayoría de veces nos damos cuenta de que muchas de esas anécdotas épicas y cargadas de emociones, están cegadas por la nostalgia. Pero no siempre es así, ya que este fenómeno también puede ser algo más que un simple sentimentalismo infundado. Y es que cuando quedamos inmersos en el fantástico mundo de los videojuegos, llega un momento en donde nos damos cuenta de que estos son algo más que solo diversión. Y cuando percibimos esa aura fantástica, es cuando algunos nos preguntamos, ¿los videojuegos son solo entretenimiento? Muchos inexpertos en el tema considerarían que esta pregunta carece de importancia, y que la intención detrás de la misma es encontrar una excusa barata para seguir perdiendo nuestro tiempo frente al televisor. Y es que hay que ver la realidad, para muchos, solo somos niños caprichosos que tratamos de encontrarle un sentido filosófico inexistente a nuestros jueguitos electrónicos. Sin embargo, si consideramos el esfuerzo que hay detrás de cada videojuego, y en especial, si consideramos los resultados, caeremos en cuenta de que los videojuegos han evolucionado de ser una simple forma de entretenimiento innovador, a convertirse en una experiencia única. Así que, después de un tiempo de reflexión, he llegado a pensar que los videojuegos podrían ser algo más que solo entretenimiento, un producto comercial, o una experiencia visual. He llegado a pensar que los videojuegos podrían ser arte. Pero este no es un tema sencillo, ya que primero hay que considerar dos factores. ¿Cuál es la definición de arte? ¿Todos los videojuegos son arte? Responder la primera pregunta con un mínimo de coherencia analítica, me llevaría a hacer un insufrible video existencialista de 1 hora de duración, analizando las diferentes perspectivas que filósofos, artistas, críticos y profesores tienen, y han tenido acerca del arte. Pero para encontrar una buena definición del arte, no es necesario realizar tan ardua tarea. De hecho, después de leer varios ensayos, he encontrado una definición, que según mi criterio, es de las más acertadas que se tienen. El arte es un lenguaje con el que el hombre expresa la realidad humana física y espiritual, captando lo exterior e interiorizándolo, para luego devolverlo a la exterioridad desde la libertad creadora del artista. El arte debe tener un contenido, algo que decir, una perspectiva que dar. No solo porque tu pintura haya sido vendida en millones de dólares, significa que ya eres un artista. Toda persona que comprenda la esencia y el significado del arte, podrá entender que no porque algo se ha puesto en las paredes o estantes de un museo, automáticamente queda convertido en arte. Si esto no fuera así, la palabra arte perdería todo el sentido, ya que podríamos decir que la popular, e infame, mierda de artista, realmente es arte, que el museo de arte no visible, donde cientos de imbéciles pagan miles de dólares literalmente por nada, sería un sitio de alta importancia artística, y de la misma manera, podríamos decir que los quejidos de gato atropellado que hizo Yoko Ono en este museo, serían considerados arte de la más alta calaña. Si somos objetivos, el arte no es cualquier cosa que el ser humano considere arte. El arte es un medio por el cual el ser humano plasma sus emociones, pensamientos, perspectivas y experiencias, con un objetivo estético. Con esta información, ya quedó contestada la primera pregunta. Pero todavía queda una duda. ¿Todos los videojuegos son arte? La respuesta es un rotundo no. Definitivamente no podríamos considerar que todos los videojuegos son arte, así como no podemos decir que todas las películas, pinturas, libros o canciones lo son. Sin embargo, que un videojuego no sea considerado como arte, no significa que sea malo o inferior, sino simplemente que el principal objetivo de dicho juego es entretener. Siempre hay que recordar que los juegos surgieron como un medio de entretenimiento. Después de haber aclarado estos dos puntos, ahora podemos continuar con el tema principal. Si ya tenemos certeza de que no todos los videojuegos son arte, entonces, ¿para qué seguir filosofando al respecto?
Bueno, porque hay varios sujetos que han opinado, no solo que ningún videojuego puede ser considerado arte, sino que los videojuegos, en esencia, jamás podrán ser considerados arte. Y pienso que esa es una idea bastante radical y poco acertada, aparte de que la mayoría de los que defiende esta posición, suelen tener un factor en común: no han tenido experiencia con videojuegos, o algunos, ni siquiera han tocado un juego en su vida. Primero, está Roger Ebert, un famoso crítico de cine. Ebert fue uno de los primeros en expresar públicamente su discordia respecto a los videojuegos como forma de arte. La excusa que dio Ebert para argumentar su posición, fue la siguiente. Debido a su naturaleza, los videojuegos requieren de las decisiones de los jugadores, lo cual es lo opuesto a la estrategia del cine y la literatura serios, que requieren control de autor. Con esta frase, Roger da por sentado que ningún medio que requiera de la participación del emisor puede ser considerado arte, lo que se me hace una visión muy limitada y anticuada del arte, ya que la interactividad hace a los videojuegos una experiencia más inmersiva y personal, un factor que podría ser explotado a favor de la expresión artística. Como dijo Clive Barker. Creo que el problema de Roger Ebert, es que él piensa que no puede haber arte si hay cierta maleabilidad en la narrativa. Pero el principal argumento que usó Ebert para descartar a los videojuegos como posible arte, es el siguiente. Que yo sepa, nadie dentro o fuera del campo ha podido citar un juego digno de comparación con los grandes dramaturgos, poetas, cineastas, novelistas y compositores. En este comentario, es donde nos damos cuenta que este hombre no tenía mucha experiencia con videojuegos. Acepto que los videojuegos todavía no pueden ser comparados con grandes obras como Hamlet, Don Quijote de la Mancha, Taxi Driver, o Ran, pero hay que considerar el siguiente factor. Los videojuegos, en especial los RPG, no solo han tenido buena narrativa, trama, y personajes, incluso en sus años más primitivos, sino que los videojuegos tal y como los conocemos, no llevan existiendo ni la mitad de lo que lleva el cine, así que tal comparación no es muy justa. Se nota que este hombre nunca jugó Deus Ex, Silent Hill, Baldur's Gate, Metal Gear, y mucho menos, Final Fantasy. Hablando de Final Fantasy, es muy irónico que Ebert le haya dado una buena calificación a una película de Final Fantasy, cuando los videojuegos de esta saga son objetivamente muy superiores a las películas. Sin embargo, rectificar es de sabios, y Roger lo hizo. La última vez que este crítico habló de videojuegos fue en 2010, cuando publicó un artículo disculpándose por sus prejuicios. No me malentiendan, él seguía pensando que los videojuegos no pueden ser arte, sin embargo, supo reconocer sus errores. No debía haber escrito ese artículo sin estar más familiarizado con la experiencia real de los videojuegos. Otro sujeto que expresó su desacuerdo respecto a este tema, fue Jonathan Jones, un crítico de arte. Y la verdad, es que el argumento que usa este hombre para descartar a los videojuegos del arte, es de los más ridículos que he visto. Los mundos creados por los juegos electrónicos son más como patios de recreo donde la experiencia se crea mediante la interacción entre un jugador y un programa. El jugador no puede pretender imponer una visión personal de la vida en el juego, mientras que el creador del juego ha cedido esa responsabilidad. Nadie es dueño del juego, por lo que no hay artista, y por lo tanto, no hay obra de arte. Al leer esto, me nace preguntar: ¿de qué verga está hablando este tipo? ¿Nadie es dueño del juego? Entonces, ¿qué hace un director de videojuegos? ¿Qué es lo que hace Itoi, Sakaguchi, Miyamoto, y en especial, Kojima? ¿Qué es lo que hicieron todos esos grandes directores? Y en lo de que el jugador no puede imponer una visión personal del juego, es otra incoherencia, ya que la visión ya está impuesta por el encargado de dirigir el proyecto. Es muy inexacto hablar de los videojuegos como si estos dependieran un 100% de las decisiones del jugador. Pero dejemos de lado a las personas que hablan desde una abstracción puramente teórica. Hablemos de individuos que de verdad hayan tenido experiencia con los videojuegos. Y qué mejor que citar a los grandes de los videojuegos, dos individuos que sin duda alguna están empapados del medio, o sea, lo conocen a profundidad. Y esos dos individuos son Hideki Kamiya y Hideo Kojima. Pero estos dos sujetos no solo comparten nacionalidad, iniciales y ámbito laboral, sino que también comparten la misma opinión. Los videojuegos no son arte. Primero hablemos de Hideki Kamiya. Aunque algunos podrían pensar que Hideki no puede ser puesto al lado del admirable Kojima, la verdad es que este hombre tiene un currículum bastante respetable. Ha sido el director de Resident Evil 2, Devil May Cry, Beautiful Joe, y Bayonetta. El 3 de junio del 2018, publicó la siguiente imagen en su cuenta de Twitter. Para mí, los juegos no son arte.
Quiero ser un entretenedor, no un artista. Los videojuegos son arte, el arte es de clase alta. Váyanse al carajo. Y aunque yo pienso que los videojuegos pueden ser arte, considero que Camilla expresó muy bien su opinión, ya que por medio de la sátira demostró lo poco que le importa este tema, aparte de caricaturizar muy bien la toxicidad típica de Internet. Pero ahora, demos un vistazo a la opinión de Kojima. Si ya conoces de videojuegos, sabrás que este hombre no necesita presentación, pero como no todo el mundo puede conocer a todo el mundo, entonces voy a darles una vaga idea de quién es este señor. Hideo Kojima es un famoso creador de videojuegos, y su obra más conocida es la aclamada saga Metal Gear. La saga fue pionera en la jugabilidad de sigilo, cada juego cuenta con una narrativa envidiable, los personajes son geniales, los giros de trama son verdaderamente inesperados, aparte de tener un estilo visual cinematográfico, y una banda sonora bastante decente. A lo largo de su carrera, sus videojuegos han sido comparados constantemente con el arte. Tan solo lean esta frase de una reseña de Metal Gear Solid, para la PlayStation. Si bien Metal Gear Solid se vale por sí mismo, es más una obra de arte que un juego. Así que, Kojima sorprendió a muchos cuando en una entrevista hecha por la Official PlayStation Magazine en el año 2006, dijo lo siguiente. Yo tampoco creo que los videojuegos sean arte. El arte es algo que irradia al artista, si 100 personas pasan y una sola persona es cautivada por lo que sea que irradia esa pieza, es arte. Pero los videojuegos no están tratando de cautivar a una persona. Un videojuego debe asegurarse de que las 100 personas que juegan disfruten del servicio proporcionado por ese videojuego. Es una especie de servicio. No es arte. Pero supongo que la forma de proveer tal servicio con ese videojuego es un estilo artístico, una forma de arte. Es bastante curioso leer esto, ya que la opinión que Kojima emite de los videojuegos no es coherente con sus creaciones. A lo que me refiero, es que es bastante irónico que Kojima no considere a los videojuegos arte, cuando los suyos están cargados de aspectos artísticos. Tan es así, que sus fans siempre han elogiado su estilo único, sus historias complejas y su perspectiva cinematográfica, mientras que sus detractores han dicho que sus juegos están infestados de cinemáticas, que son pretenciosos, incomprensibles, y algunos incluso han dicho que Kojima debería estar dirigiendo películas, no videojuegos. Es lógico que Hideki Kamiya diga que los videojuegos no son arte, ya que sus juegos nunca han tenido dicha pretensión. Sus títulos más conocidos, Devil May Cry y Bayonetta, están muy centrados en la jugabilidad. No poseen una narrativa compleja, giros argumentales, alusiones políticas, ni tratan temas filosóficos, aspectos que los juegos de Kojima sí tienen. Los juegos de Kamiya son geniales, por lo divertidos que son, así que su opinión de los videojuegos es bastante coherente con su manera de crearlos. Pero bueno, solo Kojima sabrá por qué tiene esa opinión de los videojuegos. Basta de hablar de otras personas. Consideré muy necesario exponer las opiniones contrarias a la mía, para que el espectador tenga una visión más amplia y objetiva del asunto, pero a partir de ahora, el tema principal del video será argumentar mi punto de vista. Hasta 1985 las arcades, el Atari 2600, y el Nintendo Entertainment System, eran los productos más populares de los videojuegos. Los más jóvenes veían a esta nueva forma de entretenimiento como algo increíble, mientras que los adultos solían verlos como simples juguetes de moda. Hasta entonces, lo más lejos que habían llegado los videojuegos en cuanto a narrativa, podía verse en unas cuantas aventuras compuestas enteramente de texto, juegos de rol muy primitivos, y algunos dungeon crawlers, todos fuertemente inspirados en el juego de mesa Dungeons & Dragons, y la mayoría solo disponibles para ciertas computadoras de la época. Sin embargo, en 1986, salió un juego llamado Dragon Quest para la NES, título que fue extremadamente famoso en Japón debido a su estilo medieval, combates por turnos y sistema de niveles. Curiosamente, la fama de este juego llevó a un ejecutivo de la empresa nipona Square, a consentir el proyecto de Hironobu Sakaguchi, un desconocido desarrollador de videojuegos. El nombre de ese proyecto, quedaría grabado en la eternidad. Final Fantasy no solo era considerablemente más largo que Dragon Quest, sino que tenía más elementos narrativos, más exploración, una música excepcional, y un sistema de combate mejor trabajado. Probablemente ninguno de los creadores de estos títulos sabía lo que acababa de empezar. Cuando Nintendo sacó su segunda consola, llegó la época dorada de los RPG. Durante esta época, las compañías de videojuegos crearon proyectos muy ambiciosos, y lograron bastante, con muy pocos recursos.
El avance técnico no solo permitió implementar mejores gráficos, sino que la mejora en el chip de sonido permitió a los compositores, que aún con el rústico y todavía limitado sonido electrónico, nos dieran unas bandas sonoras de primera. En un periodo de 10 años, los videojuegos pasaron de tener historias simplonas y vacías, a tener tramas más complejas, que no se reprimían en incluir temas como el suicidio, la muerte, la política, la moral, los traumas y el sentido de la vida. Los videojuegos empezaban a conectar de manera emocional con el jugador, comenzaban a ser experiencias más interesantes. La interactividad, combinada con la ambientación, narrativa, personajes y banda sonora, creaban una atmósfera única, y difícil de encontrar en medios con más aceptación artística, como la literatura, o incluso el cine. Y aunque al principio estas características parecían pertenecer únicamente a los juegos de rol, al pasar los años los demás géneros empezaron a implementar los mismos recursos. Pero, que un medio contenga unas cuantas escenas dramáticas, no lo convierte en arte. Entonces, ¿qué es lo que hace a ciertos videojuegos arte? En primer lugar, hay que considerar que los videojuegos cumplen con los aspectos más básicos del arte. Estos podrían ser comparados con el teatro, la ópera y hasta con el cine, ya que cuentan con los componentes principales, elementos visuales, narrativos y auditivos. Pero en los videojuegos agregaríamos un elemento, el interactivo. Este elemento es el que dota a los videojuegos de maleabilidad, y lo que los hace tan especiales. Aunque para la mayoría de críticos, lo que descalifica a los videojuegos como arte, es su interactividad, yo pienso todo lo contrario. Para mí, el arte de los videojuegos radica en su esencia, la interacción. Todo el que se haya sentado con el control, sabrá que la experiencia se vuelve más personal cuando tú formas parte de la historia. Hay un vínculo emocional más fuerte, vínculo que los medios artísticos tradicionales no han podido lograr de la misma forma. Sin embargo, no estoy diciendo que los videojuegos sean mejores que la pintura, la literatura, o el cine, o al menos, todavía no lo son. Lo que trato de decir, es que los videojuegos son el único medio, donde es posible que la audiencia participe de forma activa, lo que en esencia, los convierte en una experiencia única. Esta interactividad no solo da al jugador un realismo inmersivo, que como dije antes, los otros medios no tienen, sino que abre una infinidad de caminos creativos para los artistas. Pero ahondemos más en el asunto. Matt Adams, líder del grupo de artistas Blast Theory, nos da 3 preguntas para evaluar el contenido artístico de un juego. ¿Pueden conllevar sofisticación intelectual y emocional? ¿Pueden conmovernos? ¿Pueden expresar ideas complejas? Creo que esto no es tema de discusión, varios videojuegos cumplen y han cumplido anteriormente con esos 3 elementos. Tan solo hay que recordar algunos de los momentos más memorables de los videojuegos. Las palabras finales de Niko Bellic en Grand Theft Auto 4. La conclusión en The Last of Us. El suicidio de Tain en Final Fantasy VII. El combate con Gaigas en Earthbound. La última conversación con el coronel en Metal Gear 2. Todos estos momentos se sintieron reales, porque nosotros fuimos los protagonistas. No observamos el desarrollo de una historia, nosotros fuimos parte de esa historia. No es porque seamos exagerados, nostálgicos o sensibles, sino es porque teníamos un control en las manos. Pero voy a serles franco. También existe la posibilidad de que me esté equivocando terriblemente. Existe la posibilidad de que todo lo que he dicho en este video haya sido pura mierda. Existe la posibilidad de que ningún videojuego pueda ser arte. Y si alguien puede decirme con total certeza académica y objetiva, que la interactividad natural de los videojuegos los destituye como medio artístico, entonces estaré más que convencido en decir que me alegra que los videojuegos no sean arte, y espero que nunca lo sean. Ya que, si esto fuera verdad, el arte estaría limitando la cualidad más importante, la más especial, y la más fundamental en los videojuegos. Le estaríamos quitando su alma, sustancia y libertad. Es innegable que estaríamos borrando lo que hace que un videojuego sea un videojuego.